Muertes, elecciones, pandemia y muchas otras sorpresas nos trajo este último año, el cual nos hizo darnos cuenta de lo impredecible que puede llegar a ser el paso del tiempo, de lo vulnerables que somos como humanidad, pero también de lo fuertes que podemos llegar a ser. Es por eso que te invito a quedarte y a repasar juntos todas las noticias que marcaron nuestra historia este 2020. La pandemia que padece actualmente el mundo ha sido sin duda el acontecimiento más importante que ha marcado el 2020 y seguramente lo hará en gran parte del 2021. Por ello decidí iniciar el resumen con este tema. Oficialmente, se tomó como el inicio de la pandemia el 1 de diciembre de 2019 en Wuhan, China. Sin embargo, ya fuimos testigos del rápido esparcimiento del virus al resto del mundo, donde cada país adoptó las medidas más acordes a su población. Algunos países lograron mantener un nivel de infección alto pero estable, algunos otros lograron reducirlo importantemente, pero en el camino han sufrido rebrotes que los han orillado a endurecer nuevamente sus medidas sanitarias, trayendo grandes problemas sociales y económicos a todos los países. La pandemia sigue y esperemos que en un futuro podamos contar con un final feliz. El 3 de enero, el general iraní Qasem Soleimani fue asesinado en Irak por órdenes de Donald Trump. Recordemos que este general era considerado como la segunda persona más importante de aquel país. El 5 de enero, la Organización Mundial de la Salud hizo oficial al mundo la noticia sobre el surgimiento de un nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan, lugar donde se reportó un brote de neumonía atípica. Honestamente, pocos imaginábamos que todo el mundo estaba por cambiar. El 7 de enero, Pedro Sánchez Pérez Castejón se convirtió en presidente de España, conformándose el primer gobierno de coalición desde la Segunda República. El 8 de enero, el vuelo comercial número 752 de la Aerolínea Internacional de Ucrania fue derribado erróneamente por la defensa antiaérea iraní. Este vuelo se dirigía de Teherán en Irán a Kiev en Ucrania. Dicho percance ocasionó la muerte de 176 personas. Más tarde, el gobierno de Irán reconoció el error y asumió la total responsabilidad del percance. El 11 de enero murió el primer paciente registrado por la infección del nuevo virus de la familia SARS, mejor conocido como COVID-19, en Wuhan, China. Fue un hombre de 61 años, quien era un cliente regular de un mercado de Wuhan. Lamentablemente, fue la primera muerte de una trágica lista de miles de personas fallecidas. El 14 de enero, Microsoft dejó de realizar soporte al sistema operativo de Windows 7. El mismo día, Alejandro Yamatei asumió la presidencia de Guatemala. El 23 de enero, en Lima, Perú, se produjo por la fuga de gas la explosión de un camión cisterna, dejando 30 muertos y más de 47 heridos. El 26 de enero, el mundo del deporte se paralizó al darse la noticia de la muerte del basquetbolista Kobe Bryant, tan solo a los 41 años de edad. Según la información oficial, su muerte se desarrolló minutos antes de las 10 de la mañana, al estrellarse su helicóptero en Calabasas, California. Lamentablemente, en este incidente también fallecieron su hija de 13 años, Gianna, el entrenador de béisbol, John Altobelli, y su esposa Carrie, junto con 4 personas más. El 31 de enero, el Reino Unido dejó formalmente la Unión Europea, después de que el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo de salida, mejor conocido como Brexit. Recordemos que el inicio de este referendo se dio en el año de 2016. El 2 de febrero, los Chiefs de Kansas City se convirtieron en campeones de la NFL, tras imponerse a los 49 de San Francisco por 31 a 20 puntos. Esto sucedió en el Hard Rock Stadium, cuyo medio tiempo estuvo a cargo de Shakira y Jennifer López. El 5 de febrero murió el legendario actor Kirk Douglas, padre del también actor Michael Douglas. A los 103 años, era considerado como el último gran actor del viejo Hollywood. Entre sus papeles más recordados se encuentra Espartaco. El 9 de febrero, la película de origen surcoreano Parásitos se convirtió en la primera cinta de habla no inglesa de la historia en ganar el premio Oscar a la mejor película. El 28 de febrero se confirmó el primer caso de un paciente infectado por coronavirus en México, siendo el segundo país latinoamericano en confirmarlo después de Brasil.
El 1 de marzo, Luis Lacalle Pou asumió como presidente de la República Oriental del Uruguay. El 4 de marzo, el famoso exfutbolista brasileño Ronaldinho, en conjunto con su hermano, fueron capturados en Paraguay tras ingresar a este país con pasaporte falso. Yo tampoco me explico el porqué. El 7 de marzo en China, se derrumbó un edificio de 6 pisos en la provincia de Fujian, donde se tenían aisladas a personas sospechosas por coronavirus. Los reportes indicaron la muerte de 10 personas y de al menos 28 desaparecidos. El 8 de marzo, Italia puso en cuarentena a 16 millones de personas, como medida preventiva ante el alto contagio por COVID-19 en su población. Menciono este caso específico porque esta cuarentena fue la primera de tal magnitud en todo el mundo. Días más tarde, se expandió en todo el país y por supuesto muchos países adoptaron la misma medida. El 9 de marzo se registró la peor caída de la bolsa de valores desde el 2008 a nivel global, debido al nuevo coronavirus. A este día se le conoce ahora como el lunes negro, ocasionando una depresión económica en todo el mundo. Este mismo día se llevó a cabo en México el movimiento Un Día Sin Nosotras, en el cual las mujeres decidieron no salir a las calles en protesta por el incremento de feminicidios en el país. El 10 de marzo se dio una gran noticia para la medicina global, pues se anunció el segundo caso global de la curación de un paciente infectado por VIH. A este paciente se le llamó el paciente de Londres. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró crisis mundial por COVID-19 y la confirmó como pandemia, la cual es la segunda crisis de salud del siglo XXI. La anterior fue la pandemia de gripe AH1N1 de 2009. El 15 de marzo en Lagos, Nigeria, se originó la explosión de un oleoducto que dejó 15 muertos y 50 heridos. El 17 de marzo, y derivado de la pandemia por coronavirus en el mundo, se dio a conocer la reprogramación de la Eurocopa y la Copa América 2020 para el año 2021, las cuales estaban programadas para realizarse en toda Europa y en Colombia y Argentina respectivamente. El 18 de marzo, México reportó su primer fallecimiento por el nuevo coronavirus. Se considera al 20 de marzo como el día en que todos los países latinoamericanos han sido infectados ya por el nuevo coronavirus. El 24 de marzo se dio otro hecho histórico para el deporte mundial, ya que debido a la pandemia por coronavirus, el Comité Olímpico Internacional, en conjunto con el gobierno de Japón, anunciaron el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para el verano del 2021. El 2 de abril, la cifra oficial de contagios a nivel mundial por coronavirus llegó a 1 millón. El 8 de abril en Estados Unidos, Bernie Sanders se retiró de las primarias demócratas a la candidatura presidencial, dejando a Joe Biden como el candidato del Partido Demócrata para enfrentarse al presidente republicano Donald Trump. Esto cobraría importancia más adelante en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 3 de noviembre. El 15 de abril, el mundo llegó a 2 millones de casos confirmados por coronavirus. Entre el 18 y 19 de abril, en Nueva Escocia, Canadá, por lo menos 23 personas murieron y varias más resultaron heridas, después de que un hombre de 51 años disparara contra ellas. Él se encontraba armado y disfrazado de policía. Dicha masacre es considerada como la peor en la historia canadiense. El 25 de abril, el mundo llegó a 3 millones de casos confirmados por coronavirus. Estados Unidos reportó también ser el primer país con 1 millón de casos confirmados. El 30 de abril murió el reconocido cantautor mexicano Óscar Chávez, a los 85 años de edad. Su hospitalización y muerte se dio tras presentar posibles síntomas de COVID-19. Será recordado por ser un ícono de la trova y la música de protesta. Por el momento, es todo en este video. Continúa con la segunda parte de este resumen. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.